Hechos capítulo 11. Vamos a ir haciendo la lectura poco a poco. Vamos a leer todo el capítulo, así que usted vaya haciendo la lectura y guiándose con la versión que tenga allí a la mano. Vamos a leer inicialmente los primeros 3 versículos. Dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Y bueno, uno mira en el proceso de la vida cristiana, que la vida cristiana no es un esquema religioso al que uno se debería estar como moldando. La vida cristiana, cuando uno la analiza a la luz de todo el contexto de la palabra de Dios, de la Biblia, encuentra que la vida cristiana tiene que ver, en gran medida tiene que ver con un estilo de vida y tiene que ver con una relación, y esa relación es una relación constante, permanente con Jesucristo. Y en ese proceso de ir caminando en la vida cristiana, de ir haciéndonos más conscientes de lo que implica ser un verdadero seguidor de Jesucristo, hay un elemento que es el ministerio. Hace algún tiempo, algunos días, estábamos hablando de una prioridad, ¿sí? Nosotros vivimos por prioridades. Está nuestra máxima prioridad, que es Dios. Nosotros tenemos la familia como otra prioridad, el trabajo o el estudio como otra prioridad, la realización personal como otra prioridad, pero también hablábamos de el ministerio como una prioridad. Y ese es un aspecto que debemos estar mirando y analizando, evaluando constantemente. ¿Cómo está nuestro ministerio? En otras palabras, ¿cómo está el llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Dios? Nosotros hemos sido llamados a ser hijos. Y si somos hijos, pertenecemos a una familia, ¿cierto? Si somos parte del pueblo de Dios, somos ciudadanos de ese reino al que pertenecemos. Y allí tenemos un papel, tenemos una responsabilidad. Y cuando miraba este pasaje de Hechos capítulo 11, veníamos hablando en el capítulo 9, capítulo 10, acerca del ministerio del apóstol Pedro. Y aquí particularmente se habla de la defensa de ese ministerio. Y es verdad, nosotros hemos sido llamados a defender, pero también a avanzar en el desarrollo del ministerio que Dios nos ha dado. No nos podemos quedar simplemente en la contemplación, ¿sí? Y ustedes notan que muchas de las personas de nuestra congregación, y bueno, esperamos de las otras congregaciones también, que tengan esa dinámica de evangelizar, de consolidar, de edificar, de capacitar, de ir a hacer misiones. Y esa es una dinámica constante en la que nosotros debemos estar viviendo, o que debemos estar practicando. No nos podemos quedar simplemente contemplando, ¿no? Sí, es delicioso, es hermoso poder estar en ese momento de contemplación, pero más allá, Dios anhela que nosotros desarrollemos el ministerio. Pero llega un momento en el cual tenemos que defender el ministerio y tenemos que avanzar en el desarrollo de ese ministerio. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Él, después de la conversión, como hablábamos la vez pasada, de Cornelio y su familia, Dios le llevó a desarrollar el ministerio en
unas condiciones o en un contexto diferente al contexto en el cual él se había formado o en el contexto en el cual él había recibido a Jesucristo. ¿Sí? Él estaba en un contexto judío, en medio de toda una religión, que es la religión judía, y en ese contexto había recibido el mensaje del Evangelio, había aceptado a Jesucristo. Ahora, cuando yo miraba todo esto que nos muestra el capítulo 11, entendía que todas las personas tienen la oportunidad de aceptar el mensaje del Evangelio. Y creo que esa es una de las enseñanzas que Dios le dio cuando Pedro tuvo esa visión en la que se reveló y se manifestó el Señor, que todas las personas tienen la oportunidad de aceptar el mensaje del Evangelio. En otras palabras, no hay ningún motivo, no hay ninguna circunstancia para que nosotros discriminemos a quienes deben recibir o no a Cristo. Yo no puedo discriminar a nadie, por eso yo debo llevarle el mensaje del Evangelio a todas las personas. Y miren qué bonito testimonio que nos contaba hoy Marquitos, ¿cierto? El testimonio de Marquitos. Él tiene su emprendimiento, él vende mazamorra y él anda, él ya está pensionado, ¿no? Pero parte de su dinámica como persona de no quedarse quieta, porque si uno se queda quieto se tuye, ¿cierto? Pero Marquitos sale periódicamente en la semana a vender su producto y tiene la oportunidad de hablar con muchas personas, ¿no? Él viene y nos deja su buena porción de mazamorra y nos cuenta siempre que viene, nos cuenta lo que Dios ha hecho y la manera como Dios le ha usado, ¿sí? Entonces vemos a cada cristiano actuando, ¿no? Vemos a cada cristiano obrando, vemos a cada cristiano moviéndose. Entonces hay una tarea, la labor que Dios nos ha dado como hijos, como parte de su pueblo. Tenemos que desarrollar esa tarea, tenemos que desarrollar esa labor. Y aquí vemos eso, ¿no? Pedro defiende, pero también Pedro continúa en el desarrollo de su ministerio. Bienvenidos. Y vemos entonces que esto se da producto de esa conversión de la familia de Cornelio y nos enseña lo que les planteaba ahora, ¿no? Todas las personas tienen la oportunidad, toda la gente. Entonces nosotros no podemos menospreciar a alguien, ¿no? Si tenemos la oportunidad y Dios nos da el espacio, el momento, el tiempo, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente aprovechar la oportunidad y compartir de Cristo a esas personas. Y aquí en el capítulo 11 de Hechos, él está hablando acerca de eso, pero también aprendía algo, que no hay que nosotros desaprovechar las oportunidades. Hay una variedad de oportunidades y hay una variedad de estrategias que Dios nos puede dar para llegar al no creyente. Y eso fue lo que hizo Dios. Quitó esos esquemas que tenía religiosos Pedro, se los quitó, lo preparó, lo anticipó. Cuando él va en obediencia, va a la casa de Cornelio, él acepta. Él entra a una casa, comparte con una familia, le habla a una familia, come con esa familia, lo que en su cultura religiosa le habían dicho que no debía hacer. ¿Sí? Él no debía entrar a esa casa. Él no debía relacionarse con personas que no fueran de su pueblo ni de su religión, ¿sí? Él no debía comer la comida de otros, ¿sí? Y uno tiene que preparar el estómago, ¿no? Yo he entendido que el estómago de nosotros los misioneros está pavimentado, aunque
aunque, por ejemplo, ayer en el almuerzo me dieron yuquita, porque hace rato que no me dan harina, entonces me dieron yuca, ¿sí? Una porción de yuca, una porción de proteína y ensalada, y me ponen allí tremendo tarro de ají. Y a mí me encanta el ají, ¿no? Pero ya hace tanto tiempo que no comía, hoy amanecí con malestar, ¿sí? Entonces ya no tengo pavimentada la barriga, ¿no? Pero uno tiene que estar dispuesto, ¿no? Hay cosas que uno sabe que puede tranquilamente comerlas y no menospreciar a las personas. Pero hay cosas culturales que se han ido estableciendo y a veces tienen mucho más peso esas cosas culturales que lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces no hay ningún motivo, no hay ninguna circunstancia para discriminar a quienes deben recibir o no a Jesucristo. Y Dios nos da una variedad de oportunidades y de estrategias. Dios se va a inventar cualquier cosa. A mí me encantó el ejercicio que se hizo este 31 de octubre, ¿no? Hay una iniciativa tanto del movimiento infantil como una iniciativa del movimiento de vida estudiantil. Y ellos fueron y llevaron Nuevos Testamentos, llevaron dulces, no necesitaron disfrazarse de nada, ¿sí? Uno tiene que romper la cultura, ¿no? La cultura que se ha establecido y que para muchos, inclusive para muchos cristianos es normal y ya es parte de sus hábitos disfrazarse, participar de estas festividades pues que tienen un trasfondo espiritual bastante fuerte, ¿sí? Pero sí se puede hacer. Y entonces Dios les dio esa estrategia para que pudieran ir y pudieran compartir de su fe con las personas que se lo permitieron. Y un muy buen grupo de personas. Entonces Dios nos da una variedad de oportunidades y estrategias para que nosotros lleguemos al no creyente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues sencillamente debemos orar y pedirle al Señor, ¿sí? Que Dios nos dé un espacio en algún lugar, pues vamos. Ahí tenemos un espacio, un área blanco por la que estamos orando, ¿cierto, Olguita? Bueno, ahí hay un área blanco. Hay algunos que no están participando en nada, algunos que ya tienen moho en las sentaderas, ¿sí? Porque no, sí, simplemente contemplativo, ¿no? Y lo que Dios dice es que nosotros debemos defender el ministerio que Dios nos ha dado, pero también debemos avanzar, ¿sí? Defender y avanzar en el desarrollo del ministerio que Dios nos ha dado. Y usted no se ponga a esperar, bueno, ¿qué discípulos me van a dar? Sí, sino, bueno, vamos a evangelizar. Vamos a evangelizar. Hoy debemos orar por Diana y Jorge. En una iglesia, me llamó un pastor de una iglesia y dijo, necesito una pareja de líderes que nos puedan compartir un tema para niños, que vamos a tener un retiro el domingo en la tarde y el lunes en la mañana. Y entonces orando, el Señor me puso a ellos, bueno, desafíense y prepárense, ¿no? Y llevan como 2 meses preparándose. Hoy nos escribía Diana pidiendo oración que el Señor lo respaldara. A uno le da sustico, ¿cierto? Hacer la obra de Dios, pero uno tiene que desafiarse, ¿sí? Y yo siempre molesto a Diana porque Diana decía, yo quiero casarme, pero no tengo con quién, ¿no? En la iglesia miraba, pero no había así como alguien que la aguantara, ¿no? ¿Sí? Entonces fue y lo evangelizó y lo trajo. Y hoy es un líder, ¿no? Hoy se ha desarrollado como un líder, Jorgito. Entonces, miren, oportunidades y variedad de estrategias. Ahora, algo que yo entendía también leyendo este capítulo 11 de Hechos, es el hecho de que el ministerio dado por Dios debe ser defendido. ¿Qué le ha
dado el Señor a usted, a través de los dones, a través de las habilidades, ¿sí? ¿Qué le ha dado? Dios le ha dado muchas estrategias, ¿no? Usted sube ahí en esa moto como un harlista profesional, ¿sí? Se sube ahí en la moto, ¿sí? Y recorre lugares, recorre espacios. Y bueno, ¿qué hace con eso, no? ¿Cómo aprovecha esos paseitos que se pega ahí usted en la moto? Esos paseitos que usted se pega yendo a ciertos lugares. Necesitamos aprovechar las oportunidades. Miren, lo que hacemos bajo la guía del Espíritu Santo traerá dudas y divisiones de los que tienen una mentalidad religiosa. ¿Sí? Miren el versículo 4, sigamos leyendo. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendió por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hombres aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y él cuenta toda su historia, ¿no? Aquí está dando cuentas. Algo que aprendía de esto es que uno debe dar cuentas. Y primero, ¿a quién debe darle cuentas? ¿A quién le debe dar cuentas usted primero? A Dios. ¿Qué está haciendo usted? Usted tiene que presentarse delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, mira, estoy en esto, ¿sí? Y aprendí a eso, ¿no? El ministerio dado por Dios debe ser defendido. Y lo que usted y yo hagamos siempre va a tener contradictores. Los que no oran, los que no dan y los que no ayudan. Esos son siempre los contradictores. Los que no oran, los que no dan y los que no ayudan. Te va a encontrar gente que siempre le va a poner peros a lo que Dios le coloca en su corazón, ¿no? Que vamos a ir a evangelizar allí a Campanario. Y más de uno: no, eso va a haber mucha gente, eso va a llover,
eso la gente no nos va a parar bolas, ¿no? Y uno empieza a tener toda una serie de justificaciones para no hacer lo que Dios le coloca en el corazón a uno hacer. Uno ora y Dios lo inquieta y uno lo hace y Dios le respalda, ¿no? Dios es el que respalda. Entonces necesitamos entender que habrán contradictores. Uno se pone a mirar y evalúa. Bueno, es un proceso, la defensa del ministerio. Necesitamos seguir insistiendo en que lo que estamos haciendo es para Dios. Pero también no quedarnos allí, sino avanzar, ¿sí? Y en la medida en que uno avanza, ¿qué pasa? Dios va respaldando, Dios va abriendo puertas, se van uniendo personas, ¿sí? Y esperamos que se unan personas, que sigamos. Estamos haciendo todo un listado para el informe que tenemos que presentar, porque la otra semana viene el presidente de Senfol. Necesitamos ir organizando ya lo que para el nuevo año necesitamos. Entonces estaba haciendo todo ese proceso de informe, de mirar los que han ido mandando ya la información para tener una idea, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos hecho en este año? Tenemos una tareita por allí, ¿no? Mire al que está ahí a su lado y dígale, tenemos una tarea. Hay una tarea, ¿sí? Y es que cuando llegue diciembre, no el 31 de diciembre, ¿no? Sino antes del 11 de diciembre, cuando llegue diciembre, nosotros podamos decir, Señor, nos pusieron una tarea, ganarnos mínimo 2 personas para Cristo. Aquí están, evangelizadas, consolidadas y en proceso de edificación, ¿sí? Porque esa es la tarea que nosotros tenemos. Ahora está bien que estemos colaborando en muchas cosas, bien, veía que hay unos que son multifuncionales. Hay unos que están en la alabanza, que están en el arca de Noé, con los niños, que están en Camposano, que están en el Ortigal. Bueno, son multifuncionales, ¿no? Encontramos a los multifuncionales. Bueno, gloria a Dios por los multifuncionales. Pero el anhelo es irnos perfeccionando, ¿sí? A mí me toca ser multifuncional también. Pero mi anhelo, por ejemplo, es tener un equipo de líderes bien formados que ayuden en la academia, maestros. Por ahí ya le he echado el ojo a varios, ¿no? Pero falta que se metan a la academia y vivan el proceso y pues pasen las materias, ¿no? Sí, porque si no pasan las materias, si les ponen una tarea y no la presentan, no sirve así no sirve. Necesitamos cumplir con nuestro proceso, ¿sí? Ahora, es importante eso, ¿no? Miren, tenemos la necesidad de romper con los paradigmas que nos hacen prejuiciosos ante el mandato de la Gran Comisión. Nosotros ponemos muchos peros. Mire ahí al que está a su lado, dígale, ¿cuántos peros pone usted? Uno le pone muchos peros para no hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, ¿sí? Muchos peros. Y no debemos ser así. A eso no nos ha llamado el Señor. Por eso, cuando les leía estos versos que acabé de leer, miraba la importancia de testificar lo que hacemos para la obra de Dios. A Pedro lo llamaron y le dijeron, ¿cómo así que usted siendo judío anda metiéndose a esas casas y comiendo esa comida, yendo donde no debe ir, andando con quien no debe andar? Y Pedro defendió su ministerio. Dijo, un momentico, miren lo que pasó. Y eso hace que la gente cambie su manera de ver las cosas. Si usted no le comparte de Cristo a alguien y usted no le enseña a alguien que usted es un cristiano, la gente va a estar ahí encima echándole, ¿sí?, tierra para que usted cada vez
siga enredado en las cosas del mundo. Entonces, es importante el testificar, claro, tenemos que compartir lo que Dios nos ha inquietado a hacer. Hay gente que es loca, hay gente que definitivamente tiene, sí, como decía mi papá o como dice mi papá que todavía está vivo, gracias a Dios. Él dice, tiene la chispa adelantada. Hay gente que tiene la chispa adelantada, ¿no? Uno medio lo toca y eso, ¡brum! ¿Sí? Y hay gente que uno tiene que conseguirse un taquito de dinamita, ¿no? ¿Usted de cuál es? Pregúntele al que está a su lado. ¿De la chispa adelantada o no? ¿Ah? A ver, Aureliano, ¿usted es de la chispa adelantada o no? Lo que hemos hecho, el resultado de lo que hicimos. Uno tiene que contar. Miren que yo estaba allí con un hambre, dice Pedro, no, estoy parafraseando, ¿no? Estaba con un hambre y mientras me estaban preparando algo me llegó un éxtasis. Estaba orando, ¿sí? Y se me reveló el Señor y me hizo ver un montón de animales y luego el Espíritu Santo me dijo, ahí lo van a buscar 3 personas. Miren, la guía del Espíritu Santo, el estar en esa comunión y el entender, ¿no? Uno poder llegar y entender, esto es Dios que me está guiando. El mismo Espíritu Santo le dijo, ahí hay 3 personas, lo están buscando, no le vaya a poner peros, cuando ellos lo inviten, son gentiles, lo van a invitar a la casa, le van a invitar a comer morcilla, cómasela tranquilamente. Si se la ofrecen, pida ají. Y otros 2 pedazos de yuca, porque me tienen a dieta. Mire, las luchas que hemos tenido para obedecer la voluntad de Dios. Y Pedro también habla de eso, ¿no? Usted devuélvase ahí al versículo 16 y 17, dice, entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y parece extraordinario eso, ¿no? Pedro, muy sensible a la voz del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo. Pedro llegó allá y empieza a hablar, comparte con esa familia y el Espíritu Santo se manifiesta de la misma manera como se había manifestado en el Pentecostés. Y él dijo, no, pues ¿quién soy yo para ponerme a estorbar a Dios? Páseme en otro pedazo de morcilla. ¿Sí? Y estamos en ayuno, ¿cierto? Pero entendía algo aquí y es que la desobediencia a la voluntad de Dios es un estorbo para Dios. Si Dios nos inquieta en algo, yo tengo que hacerlo. ¿Sí? Aunque lo vea así como difícil, ¿no? Uno a veces en su humanidad dice, complicado ver transformada a esta persona. ¿Sí? Me pone a mirar y decir, ¿cómo el Señor hizo para que Lucy pudiera llegar a los pies de Cristo? ¿Sí? Y el Señor ha obrado, ¿cierto? En todos nosotros lo ha hecho. Entonces debemos hacernos conscientes de que tenemos la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo para ser obedientes a la voluntad de Dios. Tenemos el respaldo de Él, que nos guíe. Espíritu Santo, guíanos.
Y el Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo actúa, se mueve. Ahora, el versículo 18 dice, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Qué increíble, ¿cierto? Versículo 18. Ellos empezaron a oír ese testimonio y ¡buah! Se les destapó el cerebro, se les iluminó. ¡Qué increíble! O sea que no solamente es para nosotros esto tan extraordinario que nos ha pasado, aparte de ser judíos, hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, hemos sido desafiados a empezar a desarrollar una nueva vida para la vida eterna. Y eso también es para los demás, no solo para nosotros. Mira al que está a su lado y dígale, lo que Dios le ha dado no solamente es para usted. Lo que Dios nos ha dado es para todos. El testificar lo que hacemos para Dios fortalece la fe de los demás. Cuando usted oye el testimonio de otras personas, usted también puede decir, yo también puedo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Pronto he sido desobediente o me he hecho el de la oreja mocha. ¿Sí? Tengo la excusa de que yo oigo poco por este oído. Aún uno puede ser muy legalista o muy religioso, ¿no? Y aún los religiosos se admiran de la forma como Dios desarrolla sus propósitos. Cuando hay evidencia de la manifestación de Dios, nadie puede negarlo, ni el incrédulo. ¿Sí? ¿Qué día estaba viendo las imágenes que colocan? No, era un video. Era un video, ustedes saben que hubo un accidente aéreo en Argentina hace unos días, ¿sí? Y entonces ponen un video en donde va un avión y el avión iba así. Y eso iba moviéndose todo raro, había mucha turbulencia, ¿no? Entonces el video allí. Y entonces anunciamos que en este avión se subieron 30 incrédulos. Acaban de aterrizar 30 convertidos. Las circunstancias y la manifestación del poder de Dios lo hace a uno aceptar el obrar de Dios. Cumplir con nuestro ministerio le quita las objeciones y las excusas a los que no lo hacen. Sí, porque la gente le va a decir, pero, mira que yo estoy yendo a tal parte, pero, ¿sí? Pero, nos contaba nuestra líder de Bogotá, Ofelia. Ofelia es una líder que desarrolló su ministerio en lo social. Tiene una fundación y eso es extraordinario, los años que lleva desarrollando la fundación. Ahí está, Carol estaba allí, ¿cierto? Y Ofelia decía que cuando el Señor le colocó eso, ella dijo, yo estoy en una sede muy chévere, allí hay profesionales, allí hay comerciantes, ¿cierto? Allí hay personas, empresarios, ahí hay gente muy generosa. O sea que eso va a ser chéverísimo, va a tener todos los recursos necesarios para desarrollar el ministerio que Dios me ha dado. Y le habló a la gente y eso le salieron un montón de peros. No, Ofelia, allá no, busque otro lugar. Ese lugar es peligrosísimo, ese lugar no es el adecuado. Bueno, pero cuando ella fue a hablar con Oscar Gutiérrez, que es su líder allí regional, Oscar le dijo, hágale. Cuando hay oposición es porque Dios quiere obrar. Y miren, extraordinario el trabajo que ha hecho en lo social, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que entender que estamos llamados a cumplir con nuestro ministerio. Y cuando usted cumple con el ministerio que Dios le ha dado, eso le quita toda excusa y toda objeción a el que no lo hace. Ahora, la iglesia adora a Dios es por la obediencia a los mandatos de Dios. Si usted lee el versículo 19 y el 20 dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Y miren que no solamente hay que defender el ministerio, sino que hay que seguir desarrollando el ministerio. Y aquí vemos que independiente de las adversidades, independiente de las dificultades, independiente de las necesidades, eso no es excusa para no hablar de nuestra fe. Está bien, hay que hablarle al pueblo, ¿no? A la iglesia, hay que hablarle a los cristianos, pero también hay que hablarle a los que no son cristianos. Ustedes vienen, ya son convertidos, algunos ya tienen, como les digo yo siempre, callos en las sentaderas, llevan buen tiempo, ¿cierto?, de estar asistiendo. Como decía un amigo, son clientes viejos, pero Dios nos llama también a que nosotros llevemos el mensaje a los no creyentes. No solo a los creyentes se les debe hablar y predicar la palabra de Dios. Uno tiene que vivir un proceso, edificar, capacitar, proclamar. Esa es la dinámica nuestra. Usted enfóquese, ¿no? Vamos a edificar, vamos a proclamar, vamos a consolidar, vamos a capacitar. Y aún evaluarse usted mismo el proceso, ¿no? Mire que estamos dentro de un esquema ministerial y usted recibió a Cristo, desarrolló agenda vida nueva, se consolidó, luego se edificó, programa de crecimiento, luego siguió teniendo en célula o en citas de edificación acompañamiento, ha aprendido muchas cosas, luego entró a la academia, se graduó de la academia, tiene un grupo vida, tiene una célula, tiene una zona misionera, ha sido desafiado a dirigir una sede. A mí me pasó eso. Yo recibí al Señor, al año ya me estaban entregando una pequeña célula, luego esa célula se multiplicó, estaba en ese proceso de mi universidad. Para los que no saben, yo empecé a estudiar contaduría pública, pero el Señor me estaba inquietando, ¿no? Yo ya estaba en cuarto semestre y el Señor me tenía así como inquieto. Y terminé cuarto semestre, me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué hago, Señor? Próximo semestre tengo que reunir los recursos, ¿sí? Y como estaba sin trabajo, me fui para el redil a colaborar. ¿Qué puedo hacer? Le dije al líder, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿en qué puedo ayudar? Y me fui para el redil a pelar papa, yuca, plátano, a picar cebolla, a ayudar en la cocina, porque en esa época habían congresos de seguido, ¿no? Congreso de los líderes tiempo completo y paulinos de seguido, todo tipo de congresos. Y entonces eso era 4 de la mañana, 11 de la noche. 4 de la mañana, 11 de la noche. Terminó ese periodo y me devolví para mi casa. Y cuando me devolví para mi casa,
mi mamá me estaba esperando. Me dijo, mira, te llamaron de 2 lugares y te están ofreciendo trabajo. Yo tenía trabajo en la cruzada estudiantil como auxiliar contable y tenía la opción de ser, eso tiene un nombre, de manejar el CARDES en una bodega de Confenalco. Era una empresa, o es una empresa muy buena. Y el sueldo que me ofrecían era mejor que el de auxiliar. Y en esos días estaba allí de festivo, se nos quemó la casa. Nos quedamos, como dicen popularmente, una mano atrás y otra adelante. Pero Dios me mostró que Él estaba conmigo. Entonces, inquieto en eso, ¿no? Estaba en ese proceso inquieto. Un tío me ofreció trabajo y entonces empecé a trabajar con él. Y el líder Roosevelt me envió a dirigir una sede. Y entonces, estando allí dirigiendo la sede, ya llevaba un tiempo, conocí a Elizabeth, nos enamoramos, estábamos en noviazgo, en conversaciones serias. Recuerden que el noviazgo es algo serio, ¿no? Eso no es para botar corriente, ¿no? Si usted dice, me voy a ennoviar, es porque ya tiene fecha para casarse. Entonces, estaba en ese proceso y entonces el líder me dice, bueno, ¿qué falta? No, estoy listo. Y yo dejé mi universidad. Yo no entré al siguiente semestre, sino que me fui de misión. 36 años hace. ¿Sí? Entonces miren que Dios siempre le va llevando a uno a que desarrolle el ministerio. Hay que defender el ministerio, dar testimonio de lo que Dios está haciendo a través de la vida de uno, de lo que Dios ha puesto en el corazón de uno, pero también hay que desarrollar el ministerio. No nos podemos quedar allí, ¿sí? Y cuando cumplimos con nuestro ministerio, pues Dios se goza, Dios se alegra, ¿sí? Dios se satisface. Versículo 21 dice, el poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número de estos gentiles creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Y qué manera tan especial como Dios va permitiendo que el ministerio se desarrolle. En otras palabras, uno entiende que es su mano la que nos respalda. Y son muchas personas las que se acercan a Él y se convierten a Él. Hazme un favor. Entonces, miren, cuando nosotros cumplimos nuestro ministerio, Dios se alegra y mucha gente llega. La iglesia se proyecta a la multiplicación, a la organización, a la expansión. Y eso vemos aquí, ¿no? La iglesia se proyectó, Antioquía se convirtió en el centro de operaciones ministerial. Ya no era Jerusalén, sino Antioquía, ¿sí? Se desarrolló liderazgo. Se manifestó el Espíritu Santo de una forma permanente en el desarrollo de esto. Por eso tenemos que nosotros seguir avanzando. No nos podemos quedar allí meramente en contemplación. Dice, versículo 22, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Qué increíble eso, ¿no? Por eso debemos consolidar el ministerio. Eso requiere de pastoreo, de edificación constante. Usted no se conforme, y yo le digo a usted, no se conforme usted con ser un mero asistente.
¿Recuerdan que hablábamos la vez pasada de la categorización nuestra? Unos somos asistentes, otros somos simpatizantes, ¿no? Los primeros son simpatizantes. El simpatizante es el que viene, prueba y se va. ¿Sí? Como decía Edgar Livio, es ratero, viene por ratos. O es torero, ¿no? Viene por temporadas. Nosotros llevamos un control de asistencia a los que llegan para hacerles un seguimiento, cómo va su proceso de crecimiento, ¿no? Y entonces con Camilo hacemos el listado, lo digitalizamos y entonces él me dice, ¿qué hago con esta persona? ¿La dejo o la borro? Y yo digo, a ver quién es, déjela. Eso viene en el segundo semestre o a final del año o en enero se aparece y preciso, ¿no? Entonces uno tiene ahí algunas personas que son así, ¿no? Que se van y se pierden, ¿sí? Se salen de los grupos y luego vuelven y aparecen. Pero no, Dios quiere que nosotros cumplamos con el ministerio, que nosotros consolidemos la tarea que estamos haciendo como hijos de Dios, que nosotros desarrollemos fidelidad. Ahora, ¿cómo evidenciamos nuestra fidelidad como creyentes? ¿Cómo evidenciamos que somos fieles? Pues que estamos dinamizados por el Espíritu Santo. Uno ve, uy, eso se lo puso fue el Señor, definitivamente, ¿no? Que uno se da cuenta, dinamizado por el Espíritu Santo. Que crece, que madura, la persona crece, madura, se edifica, se capacita espiritualmente, que no se deja enredar ni se deja moldar por el mundo, que evangeliza. Y uno puede llegar y decir, no, pero es que no es malo ir a festejar el 31 hasta las 4 de la mañana, ¿no? No es malo, eso no es bueno, no es malo. Pero usted define o evangeliza o festeja, o evangeliza o festeja. ¿Qué quiere hacer? Lo que Dios le agrada, ¿no? Que viva su fe genuinamente. Esa es una característica de la fidelidad de un creyente, que se deja guiar, que se deja enseñar. Hay gente que no se deja guiar, hay gente que no se deja enseñar, ¿sí? Que le preguntan a uno y uno le dice, mira, lo que la Biblia dice es hacer esto y hacer esto. Pero no, yo pienso que tal otra cosa. Y después se pegan unos totazos en la cabeza, ¿cierto? Digo, Señor, ¿por qué no fuiste más claro? Señor, dale una visión a esa persona para que vea lo que va a pasar si sigue así. Ahora, Dios es amoroso, misericordioso, pero Dios también dice, que se levante la uña. No quiso alzar el pie, tenga. Pero a mí no me cuadra eso, ¿no? Yo digo, uy, eso es complicado. Versículo 25 y 26. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamaron cristianos. Y es interesante esto porque el Señor me enseñaba que el ministerio requiere de líderes que hayan sido tratados, edificados, formados y dispuestos. Y esa, para mí, en el papel o en el rol que yo tengo como pastor y como formador de líderes, esas son las 4 cosas. Yo veo a una persona tratada, yo veo a una persona edificada, que ha vivido su proceso de formación y que está dispuesta, a eso le tocó. Con esas personas es que me desafío a hacer las cosas,
Porque hay gente que no quiere tener como esas características, ¿no? De dejarse tratar por Dios. Cuando uno se deja tratar por Dios, aprende. Pablo dice, las marcas del ministerio. ¿Sí han oído? Que uno puede decir, vea, esta cicatriz que tengo aquí, me la hice cuando me sacaron machete de unas personas cuando estaba evangelizando. Que uno puede tener historia, ¿no? Me pone a contar historias y tantas cosas que el Señor le ha permitido desarrollar. ¿Sí? Dinamizados por el Espíritu, creciendo, madurando, unas personas desarrollando su fe genuina, pero comprometidos, tratados. Ahora, para el desarrollo del ministerio se necesitan muchos Pablos. Y eso fue lo que hizo Bernabé. Bernabé fue a Antioquía y miró lo que Dios estaba haciendo. Dijo, no, aquí se necesita un líder. ¿Qué hizo Bernabé? Se fue a buscar a Pablo, a Saulo de Tarso, ¿no? Lo fue y lo buscó y se lo trajo, ¿sí? Se lo trajo y ahí estuvieron un tiempo, ¿ya? Eso es lo que nos dice allí en el versículo 27 en adelante, hasta el final. Cada Pablo debe tener un Bernabé que le busque, que le llame y que lo traiga al ministerio. Y uno debe enfocarse, tiene pinta, después de que se le quiten todo ese poco de arandelas, así como Dios me las quitó a mí, puede funcionar aquí, aquí o aquí, ¿sí? Y uno prueba, ¿no? Nosotros tenemos esa dinámica de la prueba y el error, ¿no? Uno prueba y ve cómo le va al personaje, ¿no? Y uno dice, aquí la embarró. Pero aprende, ¿no? Y entonces uno aprovecha para orientar. Ahora, cada Pablo debe desear ser un instrumento de Dios. Porque Dios le puede dar a uno muchas habilidades, muchas capacidades. Pero si uno no quiere, si uno le pone peros, y si uno empieza, no es que mi mujer, no es que mi marido, no es que mis hijos, no es que el tiempo, y entonces un montón no, es que el trabajo, un montón de excusas. Y a veces uno no necesita invertir mucho. Los que hablan de inversión dicen, usted puede invertir un poquito y poner a que ese poquito se desarrolle, ¿sí? Yo he aprendido eso en la vida cristiana. Desde que yo conocí el concepto del principio del dar, yo aprendí eso. Entonces, aparte de honrar a Dios con mi contribución financiera, nosotros le llamamos diezmo, ofrenda, primicia, yo también tengo que provisionar. Y entonces yo empecé a provisionar. Y al cabo de unos meses iba a mirar la alcancía y decía, ya tengo para comprarme tal cosa, o ya tengo para cubrir esta otra necesidad. No necesito comprar a crédito, sino de contado. Me sale más barato, a veces hasta el 50% más barato de lo que normalmente da. Entonces aprendí eso, ¿no? Uno invierte en la gente, invierte, forma, hasta que en algún momento se desarrolla, hasta que en algún momento empieza a dar fruto. Y eso es lo que hizo el Señor, ¿no? Él invirtió en sus discípulos y ellos empezaron a dar fruto. Y aprendí a eso. El ministerio se sustenta por el respaldo de Dios y la generosidad de sus hijos. Aquí se presentó una necesidad, dice en el versículo 27 para que dejemos allí. Durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu
que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron, y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y es increíble eso que Dios hace, ¿no? El ministerio se sustenta por el respaldo de Dios y la generosidad de la gente. ¿Por qué hemos ido avanzando? Timbío, Camposano, allá, Mirador, Ortigal. Bueno, se ha ido cogiendo esas pequeñas aportes, contribuciones y aprovechar. Vamos a sembrar aquí, vamos a sembrar allá, vamos a sembrar allá. Y eso se va viendo, ¿sí? Se va viendo. Hay gente que nos respalda y gloria a Dios por las personas que respaldan. Pero invertimos. Ahí estamos invirtiendo en el arriendo, en los servicios del Ortigal, en ayudar, ¿sí? Con las misiones y en cada uno de los lugares. Dios lo hace, Dios pone en el corazón de la gente. Ahora, Dios advierte de los tiempos difíciles para que la iglesia esté preparada. Estamos en tiempos que se vienen complicados. Así que usted no puede estar allí como en la nebulosa. Prepárese. Por ejemplo, Sergio ya está aprendiendo a hacer cultivos hidropónicos. Entonces ya tenemos allí la primicia, ya nos comimos las primicias de los tomates que cultivó el Sergio. Esa no me la prepararon con el ají, me las comí en una ensalada con aguacate. Pero uno puede tantas cosas, ser disruptivos, ¿no? Tantas cosas que uno puede ir haciendo para estar preparado. Cada creyente debe ponerse de acuerdo para ayudar. Vemos aportes financieros, donaciones, ofrendas. Hay gente que invierte su tiempo, hay gente que invierte sus talentos. Y aquí vemos las ayudas misioneras que nosotros podemos darle a algunos. La fraternidad que hemos ido generando como ese concepto de aportar, ¿no? Ahorita estamos hablando con los líderes para que a los jóvenes y a los niños les enseñemos a dar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, con las damas y con las parejas, ya lo hemos logrado. Cada vez que nos reunimos con parejas, siempre hay una parejita que viene y trae su refrigerio y lo compartimos entre todos. Con las damas también pasa. Nos pasa con los niños ahora y con los jóvenes, que también hay que hacerlo. Sí, porque uno se acostumbra solamente a recibir. Y estamos en un gobierno y estamos en una sociedad donde la gente está esperando. ¿Sí? Mire el problema de los subsidios. Hay personas que se les ha ofrecido trabajo y no quieren trabajar. ¿Por qué? No, porque me están dando subsidio, me están dando millón y piola de subsidio y yo no hago nada, entonces mejor no hago nada y recibo. Tremendo, ¿no? Entonces esa mentalidad no. Hay que desarrollar unidad, hay que desarrollar fraternidad, hay que apoyar en la calamidad. A mí me impresiona esta última parte porque ustedes recuerdan la historia de Pablo, de Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Jerusalén. Ahora la iglesia de Jerusalén está en necesidad y la iglesia de Antioquía reunió una ofrenda y le dijo a Bernabé y a Pablo, a Saulo de Tarso, vayan y lleven la ofrenda. Imagínense a Pablo que perseguía y llevarle a esos a quienes perseguía, decirles, aquí les traigo una ayuda. Eso solamente lo hace Dios, ¿cierto? Pero es increíble lo que Dios hace con sus hijos cuando desarrollamos el ministerio. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?
y le damos gracias al Señor